¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al Diálogo, la edición especial. Este análisis político semanal es viernes 23 de enero y vamos a analizar, entre otros temas, los hechos más relevantes que han marcado la agenda política nacional e internacional en nuestro país. Esta semana también marcada por una crisis de inseguridad en Guatemala será uno de los temas que vamos a estar analizando, además del mensaje político, espiritual de un desayuno que se realizó acá en San Salvador, en el que participó el presidente Nayib Bukele, congresistas y senadores estadounidenses. Otro tema que también esta semana abrió el debate sobre los paquetes escolares. Ya vamos a hablar sobre la entrega de ellos y el balance del primer año de Donald Trump y su impacto en la política global. Los desafíos regionales también será otro de los temas analizados este viernes. Nos acompañan Manuel Someta, Bessie Ríos y el doctor Turcios esta mañana, a quienes vamos a saludar. Ernesto, ¿qué tal? Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido también a nuestro panelista, licenciado Someta, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero aprovechar el espacio para saludar a mi socio y mi buen amigo William Rodríguez, que está cumpliendo años este día. Un saludo para él también. Bessie, licenciada Ríos, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto saludarles, un placer acompañarles aquí, a los colegas del panel, a ustedes, a la familia del Grupo Megavisión y en especial un abrazo para mi niño Pablo, que hoy cumplió 16 años. Bueno, ¿verdad? Doctor Héctor Hernández Turcios, abogado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder expresar lo que está sucediendo en El Salvador y en Centroamérica en sí. Un saludo para todos, muy buenos días. Gracias. Muy bien, bueno, Guatemala, ¿no? Vamos a entrar, sí, con ese tema, porque Guatemala atraviesa una de sus semanas más críticas en materia de inseguridad. Se han dado motines carcelarios, simultáneos de hecho, ataques directos contra la policía, el asesinato de agentes, ataques a puestos policiales. Todo esto pone en evidencia también el nivel de control de las estructuras criminales en este país. Ante una escalada de violencia, el gobierno decretó estado de sitio y activó operativos masivos que ya dejan decenas de capturas. El debate se centra en si esta medida logra recuperar el control o si confirma también una crisis profunda del sistema carcelario y de sus políticas de seguridad. De eso hablamos. Así es, en efecto. Parte de ello es lo que entramos a debatir, y la pregunta clave aquí ¿es algo similar a lo que el país ha vivido y por lo cual debe de tratarse de igual manera? Vamos a comenzar con el doctor Héctor Hernández Turcios. Bueno, la situación de Guatemala es una situación que ha estado en años tremendamente mal. Esto no es nuevo, esto es lo que tiene volumen, aumento. Y sobre todo porque el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, eso ha sido parte de la vida de Guatemala. Ahora, es un país que ha pasado por degeneraciones políticas y económicas igual que nosotros. Por ejemplo, ustedes han de recordar de que hubo un presidente, Otto, no me recuerdo qué. Pérez Molina. Otto Pérez Molina, sí. Que fue presidente de la República, pero cuando era militar, en una ocasión capturó al Chapo Guzmán allí dentro de Guatemala y él mismo lo soltó. O sea, son países que han pasado por la degeneración igual que la nuestra. Ustedes debemos de recordar que aquí los que querían ser candidatos presidenciales o querían ser alcaldes negociaban con las pandillas. O sea, a nosotros no nos debe extrañar que Guatemala, un país hermano, seamos hermanos parecidos, ¿verdad? Nos parecemos en todo, ¿verdad? Tanto en lo poco bueno que tenemos como en lo degenerado que hemos pasado. Ahora, en la situación actual, desde el punto de vista legal, es un poco diferente, ¿verdad? El estado de excepción al estado de sitio. ¿Cuál es la diferencia, breve? Bueno, la diferencia así doctrinalmente es que en el estado de excepción, como es el caso nuestro, se pierden las garantías fundamentales, se pierden los derechos fundamentales, pero no la garantía, aunque aquí se pierda todo de una vez. Y en el estado de sitio, allí lo que hay es una atribución que se da cuando hay temor en la población entera y hay temor en los tres órganos del Estado. Entonces se da una situación de
de poder capturar, poder intervenir Sin garantías casas, de derecho. poder abrir las intimidades a través de cartas o telegramas y toda esa serie de La cosas. comunicación como tal. Entonces eso se da para ver si se para esa situación, pero eso no es tan garantizable como el estado de excepción que se dio aquí, ni parecido. Licenciada Ríos, ¿el Estado de Guatemala perdió el control? ¿Lo tienen estos grupos delincuenciales como al ver esta sintomatología de control de cárceles, motines, captura como rehenes a los guardias de seguridad y ahora ataque frontal a la policía? Recordemos que esto es una coordinación entre diferentes centros penales, una coordinación que solo haces cuando estás en comunicación como un grupo delincuencial. Crimen organizado. Esto te deja clarísimo que hay un deterioro estructural del tema de seguridad en el caso guatemalteco, que se suma ¿no? al tema de la infiltración de grupos delincuenciales en las estructuras de poder y al narcotráfico. El territorio guatemalteco tiene desde hace ratos muchos señalamientos por la extensión tan amplia del territorio que hay zonas donde el Estado no llega o simplemente no existe. Entonces, ahí ha sido la ley del más fuerte o del el que se puede imponer. Y recordemos que los carteles de narcotráfico suelen reclutar a los grupos de maras o pandillas, ha pasado en México, pasa en Honduras, pasó en El Salvador, como sus brazos, digamos, armados y también para el narcomeduneo. Es lamentable la situación que se ha dado en Guatemala, pero te demuestra además que no existe desde la clase política un interés real de solucionar el problema de inseguridad. Voluntad esos debates que hubo en el Congreso Chapín, en el cual hay una falta de consenso, de tener puntos comunes. Yo pensaba cuando vi las noticias, bueno, tal vez en una situación en la que todo el país está afectado, a nivel mundial te están viendo que un pandillero te está dando órdenes, te está diciendo qué es lo que quiere, está hincando al Estado. Te sonaba la lógica, bueno, van a hacer un solo discurso, se van a poner de acuerdo. Una unidad política que permitiera, digamos, cambiar toda la estructura del Estado. Caer en cuenta que se te ha deteriorado la seguridad del Estado. Sobre todo porque en el país era diferente, ¿no? Tenía a un presidente que lógicamente con una configuración política legislativa cambió toda una estructura para poder confrontar. No, acordémonos que el primer régimen de excepción lo aceptan todos los partidos. Me refiero a ese nivel de madurez de entender que la situación amerita que todos los variopintos de la política se pongan de acuerdo, porque en el centro debe estar el pueblo chapín, el Estado de Derecho, y que el Estado asuma su rol con todas sus potestades para someter a los delincuentes. Pero no se vio eso, otra vez tenemos el mismo discurso de cada quien jala agua para su molino y termina quedando descuidado el pueblo, para el caso Chapín. Pero eso no es nuevo, eso ya lo vimos aquí, de aquello de no coordinar, de no ayudarte y ver los intereses de los partidos y no del país. Hay una medicina quizás para cada país, ¿no? O si claro. Alguna propia, ¿no? Claro, el licenciado Someta, estado de sitio, medida necesaria o aceptar también el fracaso institucional. Lo que está pasando en Guatemala es justamente una reafirmación de lo que yo he dicho, que lo que está aquí en El Salvador no es un modelo y no es algo exportable. Empezando muy bien, como lo decía el doctor Turcios, el sistema legal Chapín es diferente. Ellos tienen gradualmente las excepcionalidades. Entonces, el artículo 139 de la Constitución guatemalteca no habla directamente de régimen de excepción, sino que remite a la Ley de Orden Público, que en el artículo 6 establece los niveles que existen. El primer nivel es justamente el estado de sitio, donde no se suspenden garantías constitucionales, como muy bien lo dijo el doctor Turcios, sino que solo se permiten capturas sin orden judicial, cateos y allanamientos sin orden judicial y la imputación posterior, pero las garantías constitucionales no se tocan. El siguiente nivel sí es el régimen de excepción, donde se suspenden garantías constitucionales, y es donde estuvo el debate que mencionó Bessi. El Congreso Chapín, si bien es opositor mayormente a la presidencia, consideró
que quitarle las garantías constitucionales a toda la población no era la solución definitiva, como probablemente sí funcionó aquí en El Salvador. Lo hizo parcial. Lo que hicieron fue que aquellos derechos que principalmente funcionan a nivel administrativo para la detención, la captura y para poner a la gente a la orden del Ministerio Público, eso sí están haciendo actualmente. Ahora, yo voy a este punto. Si Guatemala puede resolver ese problema, los indicadores eran diferentes porque ahí es más narcotráfico que homicidios, hasta hoy, pero si Guatemala puede resolver el problema de la criminalidad, al igual que nosotros, sin suspender garantías constitucionales, eso nos va a dejar la lección a nosotros de que nuestro régimen de excepción es demasiado pero no caemos en contradicción represivo. En un análisis como ese, saber de que las características y el ADN del problema delincuencial es diferente, ahí es narcoactividad. Claro, los pandilleros son birros del narcotráfico. Ahora que se les dispararon los homicidios porque se pusieron ahí de exquisitos en las cárceles, quien tiene que operar, como dice Norberto Bobbio, es el principal aparato de violencia, que es el Estado, y tiene que recuperar el control. Ahora, lo que a mí me llama poderosamente la atención es, primero, que legalmente tenían una estructura escalonada para aplicar esto, o sea que no se parece al del Salvador. No, y número dos, estamos claros que son dos legislaciones totalmente diferentes. Pero ahí andamos presumiendo, Luis, de que nos están copiando la estrategia de seguridad, que están aplicando las mismas medidas que El Salvador, y no es cierto, están aplicando su propia legislación, y de hecho lo están haciendo hasta un poco mejor que nosotros. Por eso que yo me interesa el resultado de esta aplicación, porque nos va a demostrar que nuestro régimen de excepción es demasiado agresivo. Decir que es mejor, que la génesis interesante de este problema, que es El Salvador y Guatemala, y Honduras también. Sí, el Triángulo Norte. Que lo interesante es que esto se origina a raíz de la guerra, del terrorismo, de la pobreza, la miseria, y se va a vivir muchos jóvenes a Los Ángeles. Estando allá, se conocen, se vuelven amigos, que hoy son enemigos, tanto una pandilla como otra. De ahí nos exporta eso los Estados Unidos. Hoy nosotros lo exportamos, somos materia de exportación, esa serie porque esta delincuencia de la Mara 18, estamos hablando de Guatemala, pero la Mara 18 y la Mara Salvatrucha existe en todas partes del mundo occidental, incluso en Italia, en España, existe esta gente. Entonces nosotros debemos entender que este es un mal y un malestar que procede de estos países, pues, y lo que está sucediendo, como les dije al principio, es que está aumentando. ¿Y cómo se puede resolver esto? La operación que hizo el presidente salvadoreño Nayib Bukele fue efectiva, indudablemente. Fue lo que tenía que hacer. Es lo que se hace desde Roma, que es lo que se llama obrar, o sos dictador o obrás como dictador. Que la única diferencia es que en la Roma la dictadura solo duraba 2 años, o sea, la operación para resolver un problema que se le designaba a uno de los emperadores o a alguno de los grandes generales era: usted tiene 2 horas para resolver, 2 años. 2 años para resolver ese problema. Aquí ya vamos con varios años, el problema está resuelto. Ahora en Guatemala, lo digo con plena seguridad, de esa manera no van a resolver ese problema. La solución es como se hizo aquí. Mire, es bien interesante porque, más que explicar la razón por la cual se genera la delincuencia, que es el tema de desigualdad, falta de oportunidades, falta de trabajo, que vuelve carto de cultivo a las comunidades olvidadas de la mano de Dios, etcétera. Hay una realidad, hay una colusión real del Estado con grupos delincuenciales, porque no podés explicar de otra manera que se coordine de tal forma un amotinamiento en las cárceles
cuando se supone que están contenidas y están bajo la supervisión del Estado. Eso por una parte. Y eso es algo que no es nuevo ni siquiera para nuestros oídos. ¿Se puede combatir el crimen así, sin hacer reformas profundas al sistema carcelario? Necesitan hacer reformas profundas, pero a ver, lo que vimos no es nuevo para nosotros. Sí, nosotros aquí desde aquí salían las órdenes de los centros penales, ellos mandaban en los centros penales. Fue un espejo al pasado. Entonces, bastante complicado. Porque yo leía, pero lo primero que se atacó aquí fueron los centros penitenciarios. Las cárceles fueron los primeros que se controló. Lo interesante es que yo leía a la gente de Guatemala que decía, ¿y cómo es posible que llamen desde las cárceles si se supone que no tienen que tener celular? Bueno, nosotros nos presentaron aquellos bloqueadores de señal, ¿se acuerdan? Y de repente siempre salían las órdenes. ¿Qué significaba? Una de dos, o el custodio le pagaban o al custodio le tenían amenazada a su familia y desconectaba el bloqueador de señal. Es decir, la colusión es real y el Estado Chapín debe de reconocerla y sacar a todos esos funcionarios. Es que mira, Bessie, lo que pasa también que estos tipos, uno los ve como tipos analfabetas, sucios y todo, pero yo conocí gente de las maras que eran ingenieros, que eran abogados, que eran médicos. O sea, no es cuestión tan así de que era cualquier gente. Se llegó a tal extremo esto, que estaban profesionales. Por ejemplo, lo que tú hablas de las cárceles. En las cárceles había ingenieros que no se explicaban, otros ingenieros, cómo podían sacar las llamadas de ahí de Mariona, y sin embargo las sacaban. ¿Vea? ¿Cómo hacían esas conexiones? O sea, no es cuestión de jugar tan así con solo leyes, ¿verdad? Porque esto hay que decirlo claro. Al final criminales se las ingenian y el crimen organizado va a lograr mi punto es este, y aquí es donde yo no coincido con la postura del doctor Turcios, en el sentido de que yo no veo la necesidad de suspender garantías constitucionales si el problema, como lo estamos hablando ahorita en Guatemala y como lo fue también aquí en El Salvador, es la corrupción y la colusión que tienen los pandilleros con el sistema penitenciario y con los administradores de justicia. Entonces, cuando él dice no que la solución es que se haga como acá, yo no veo la relación entre la suspensión de garantías y lo que deben de hacer es una buena purga en la policía, como eso sí se hizo acá, perseguir a quienes son miembros de las pandillas que están metidos en los órganos del Estado y purgarlos, pero eso no tiene una correlación con la suspensión de garantías. Te voy a contar una no sé, anécdota si quieres, pero yo personalmente vi que, y oí cuando una persona que yo estaba examinando y la acompañé a la salida de la Facultad de Derecho y me dijo, todos aquellos que están allá están esperando el bus, son de la Escuela de Ingeniería y están esperando el bus, todos son mareros y están esperando la coaster para venir a traerlos de aquí de la facultad. O sea, si es que hay que tomar con seriedad esto. El toro por los cuernos, quiere decir. Pues sí, toro por los cuernos. Pero además de eso, donde hay que tener cuidado en ser muy exigente con las leyes, porque hay cuestiones que no se pueden resolver con las leyes. Eso hay que tenerlo claro, pues. Hay conflictos. Viniendo de un abogado, yo considero que no podemos decir que hay cosas que no se resuelven con las leyes. ¿Todo se resuelve con la ley? Claro, es que las leyes son ideales, es que se resuelven con la aplicación de las leyes. Sí, pero la ley resuelve los problemas, los prevé. Es quien aplica la ley quien tiene el problema. Entonces, sí se resuelve el problema con la ley. El problema es cómo se aplica la ley. Y ahí es donde creo que está el problema que menciona el doctor Turcios. El problema no es de ley, es de aplicación. Se resuelve el problema con la ley. Pero tú que sos profesor de eso, bien sabes que en el derecho, un derecho que no tiene fuerza, ni siquiera es derecho. Y claro. Este derecho de aquí no tiene fuerza. ¿Y de dónde nace la coercibilidad del derecho? De la aplicación de las leyes, de quienes ejercen, de quienes se encargan de que terminamos se cumpla la regresando al mismo lugar. Ha sido el Estado y todas sus estructuras la que ha decidido no cumplir su función. La debilidad del Estado ha llevado a eso, ¿no? Que es lo que discutimos la vez anterior, que cada vez que puede la gente afín al gobierno dice, es que los derechos humanos tienen la culpa. Los derechos humanos tienen la culpa. Si aquí hubo matazones, aquí hubo un montón de violaciones desde el grupos delincuenciales, fue porque el Estado no hizo su trabajo, fue porque el Estado decidió abandonarnos, fue porque el Estado decidió ser indolente, fue porque el Estado no le importó. Esa situación la estás viendo en Guatemala. Entonces, leyes, bueno, sí, es importante tener un marco legal que esté adecuado, que esté adaptado, que
que te permita ser bien aplicado, hombre, pero también hay que revisar las herramientas que tenés, porque yo no sé, recordemos un término legal, a mí no me gusta andar citando autores ni recordando aforismos, pero las leyes son políticas coaguladas. Se hicieron para momentos determinados y no tienen no para visiones futuras. Hay un colega de ustedes, por eso se cambia, hay que cambiar primero. Que le escuché decir en su análisis de que parece ser que también Guatemala entró en una dimensión en la que tardó mucho para reaccionar, teniendo un gran ejemplo que era El Salvador. ¿Es esto correcto para poder entrarle de lleno a un problema tan característico, similar, pero también con debieron tomar medidas, porque en el momento que el régimen de excepción entre en El Salvador, sabido era de que las ratas fueron las primeras que salieron por todas las fronteras, y unos incluso hasta llevados por propios funcionarios, allá a Guatemala. Entonces, yo creo que el no haber previsto ni Guatemala ni Honduras, que en el caso salvadoreño se estaban tomando decisiones y se estaba haciendo, lo que dice el doctor Tucio, usando el poder, porque el poder no se esconde, se usa, y con toda la autoridad del Estado, debieron de haber tomado sus propias medidas de ver cómo transformaban su andamiaje legal para que ese montón de extranjeros pandilleros no se llegaran a meter pero llegar a esto también es ingobernabilidad en materia de seguridad. Es que el fallo en el Estado, claro, es obvio. O sea, no hubieran llegado a este punto si no fuera un manifiesto fracaso del Estado en la contención de la seguridad. Yo lo que señalo es que deberíamos de ser más humildes y dejar de estar ocupando como bandera electoral que nuestro régimen de excepción es algo que es aplicable en Guatemala, si ellos tienen su sistema legal y lo están resolviendo. Pero si ha funcionado, licenciado Someta, si ha funcionado y de alguna manera ha dado resultados que ahí están a la mano, a nosotros, ¿por qué no en algún momento a nosotros nos ha copiar funcionado? Si en el pasado hemos copiado otros modelos que han sido un fracaso? Voy a citar un ejemplo. Justamente. Los especialistas hablan, el sistema de pensiones fue un fracaso haberlo copiado de Chile. Claro, pero si tenemos ahora algo que mostrar, algo que decir, si no funcionó, ¿por qué no decir y sentirse bien? Usted mismo lo acaba de decir, Neto. Si nosotros copiamos modelos exteriores que no funcionaron, ¿qué asegura que nuestro pseudomodelo le va a funcionar a Guatemala? ¿Y por qué no buscar la solución por sus propias vías legales, hacer sus propias reformas y dejar nosotros de andar haciéndonos publicidad diciendo que nuestra solución o que nuestra medicina va a resolver el problema de la criminalidad en América Latina? Son realidades completamente diferentes, no solo por la extensión del territorio, sino que también por el tipo de delincuencia que tienen. Entonces vos no podés trasladar, en todo caso los chapines tendrían que hacer su propio modelo chapín, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay presidentes de otros países que admiran y toman de ejemplo la política de seguridad implementada? Costa Rica, por ejemplo, República Dominicana. En Colombia hay un movimiento que se llama el buquelismo, ¿no? Que se está llevando a cabo con miras para plantear precisamente soluciones muy ¿quién no te quiere solucionar el problema de seguridad para tener réditos electorales? O sea, eso es de lógica electorera. O sea, no es un tema de que quiero solucionar el tema de delincuencia porque quiero salvar o sanar a mi país, es que quiero votos y réditos electorales. En otras palabras, el buquelismo es un excelente discurso de campaña, pero no es un modelo aplicable para resolver los problemas de la delincuencia, porque los matices de la delincuencia en toda la región son diferentes. El indicador nuestro eran los homicidios, y a nosotros sí nos funcionó la suspensión de garantías constitucionales, que actualmente yo no le veo ya mayor función. Al principio sí funcionó, ahora ya no. ¿Cuál era el indicador de Guatemala? Narcotráfico y trata de personas. Entonces, hasta que se les dispararon los homicidios, pusieron el estado de sitio. ¿Cuál es en Honduras? Tiene otro matiz, también son las drogas, y tienen otro tipo de problemas que no necesariamente son los homicidios. Por eso la solución tampoco puede ser la misma. Bueno, la posición de mi colega, realmente yo la acepto como para dar clases, pues, porque uno para dar clases tiene que tener algo angelical, ¿verdad? No puede decepcionar a la gente. Te dijo. Pero solo el arpa, uno debe tener en cuenta una palabra que usó Bessi, que es la corrupción. La corrupción es la corrupción de las leyes, la corrupción de las autoridades, la corrupción de las personas. Como decía Marx, en última instancia lo que determina todo en la vida es lo económico. Y estos tipos es una organización adinerada para comprar armas, comprar casas de seguridad, comprar las autoridades policíacas,
todos lo pueden comprar, pues. Si son millones los que llegan a adquirir, entonces uno debe decir, bueno, ¿y cómo resuelvo esto? Pues, a alguien que se le ocurra porque está fuera de esa situación. Esa Doctor, pero estructura para de combatir la dinero. corrupción no hay que ser corrupto. Para combatir la corrupción hay que ser legal. Claro. Porque no se puede combatir la corrupción desde la misma corrupción. Pues sí, pero Entonces, pasa por hay una que partir, transformación del Estado. Digamos, de un esquema legal, que obviamente, como usted lo dice, es ideal, pero lo que se debe de fortalecer es cómo se hace cumplir esa norma ideal. En eso tiene que trabajar el Estado, en la estructura de quiénes son aquellos encargados de aplicar la ley. Porque obviamente un cuadernito con artículos no nos va a resolver el problema. Nos va a resolver el problema que quienes son los encargados de seguir con esos parámetros legales lo cumplan efectivamente. Y vincularse, digamos, o llegar a una asociación sería como quiso el gobierno anterior resolver el problema de las pandillas mediante el mal llamado pacto, ¿verdad? Y el diálogo. No funciona. Lo que pasa es de que la transformación, digamos, del Estado pasa porque de verdad tengas una voluntad de cambiar a las personas que son las que te están corrompiendo la institucionalidad. Lo que dice el doctor Tuto es cierto, estas estructuras delincuenciales manejan cantidades importantes de dinero. Y si vos sos un funcionario de medio pelo que te toca aplicar la ley, tenés un salario de hambre, estás endeudado, tenés hijos enfermos, te va a permear el dinero del narcotráfico. Vamos a hacer una pausa. Vamos al corte. Un discurso de Ángel, ¿verdad? Así que el arpa le vamos a dar ahí ahora. Vámonos a la pausa, por supuesto, a esta hora de la mañana, no sin antes recordarles a ustedes que Sopas Lucky premia tu regreso a clases con 10 bicicletas gratis. ¿Qué hacer para ganarte una? Pues fácil, corre a la tienda o supermercado y compra 5 Sopas Lucky, ya sea de vaso o también de sobre. Sube la fotografía a la publicación de la promo y etiqueta a un amigo invitándolo a que participe y listo. Sopas Lucky, el sabor lo dice todo. Bueno, gracias por continuar con nosotros. En el Centro Histórico de San Salvador esta semana se desarrolló el Desayuno Nacional de Oración realizado en el Palacio Nacional, específicamente presidido por el presidente Nayib Bukele. Al evento asistieron congresistas y senadores de los Estados Unidos junto a líderes religiosos y autoridades de los 3 poderes de Estado. Los mensajes destacaron la fe, la unidad y los valores como un eje para la transformación social y el tema central, la seguridad. Más allá también del enfoque espiritual, el evento también funciona, aseguran, como un espacio de diálogo político entre acercamientos internacionales. El tema de la seguridad también se destacó en este desayuno y el presidente Bukele explicaba un poco cómo el pasado de El Salvador llevó a lo que tenemos hoy. ¿Se puede matizar justamente este discurso, licenciado Someta, en el contexto que estaba también Guatemala? Hoy que me dijeron angelical, hoy voy a salir con una cita. Yo quiero citar aquel pasaje de la Biblia de Mateo 22-21, cuando le preguntaron a Jesús, mire, y debemos tributar. Y él dijo, deme una moneda. Cuando le dieron la moneda, dijo, ¿quién aparece aquí? El César. Le dijo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacerle? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿A qué voy yo? No se pueden combinar o matizar estas cosas, por eso nuestro Estado es laico. ¿Por qué no se pueden matizar y no se pueden combinar? Porque Dios no tiene partido político, Dios no tiene lado. Al mismo Dios al que le oraron en ese desayuno, es el mismo Dios al que le está orando las familias que despidieron del Hospital Rosales y que ayer estaban pidiendo indemnización. Al mismo Dios que le oraron en este desayuno es al que le oran la gente, los vendedores informales que pretenden ir al centro histórico para que no les quiten sus cosas. El mismo Dios es al que le oraba tanto la madre a la que el pandillero le mató a su hijo, como la madre que está sufriendo porque su hijo, que no es pandillero, está preso. Entonces no se pueden combinar estas dos cosas, porque sencillamente no se puede ocupar, digamos, este parámetro semántico de buenos y malos desde el enfoque de la religión, porque que eso ha causado problemas graves en el mundo. Hemos visto conflictos grandes
porque todos los que profesan una religión en específico se consideran los buenos y automáticamente acusan a los otros, a los malos. Entonces, a mi criterio, está bien, yo respeto la fe. De hecho, en este último censo, por primera vez, los cristianos evangélicos han superado en cantidad por la creencia a los católicos. Entonces, comprendo yo que esto sea un acto llamativo, se respeta el hecho de la creencia, pero no es bueno combinar las cosas de la política con las cosas de la religión. De hecho, hasta los abuelos le prohibían a uno antes hablar de esos justos dos temas en la mesa porque terminábamos en pleitos. Mira, yo no le veo, a ver, empecemos porque ese es un desayuno que se hace desde 1953. En realidad tiene la portada de un desayuno por la oración, pero ahí hubo un componente eminentemente político. Ahí lo que hubo es lobby político. Aquí hubieron senadores, aquí hubieron congresistas, empresarios de altos calibres que profesan determinadas fe, porque también habían representantes de la jerarquía católica, y yo con mucha certeza te puedo decir que ese acto religioso no fue, porque de haber sido en toda regla religioso, ahí hubiera estado el pastor Vega, y no estuvo. Entonces, esto tiene un componente político, que era hacer lobby y hacer conexiones, como esos clubes de oración de hombres de negocio, son redes, network, que les dicen ahora, no, de conexiones, a través de algo en común que es un desayuno, una oración, pero en realidad ahí es hacer negocio y hacer lobby. Entonces yo lo tengo bien claro y bien separado, yo no lo revisto de mística religiosa, ni creo, bueno, probablemente para mí, como lo veo desde una perspectiva política, a más de algún incauto le pudo haber sorprendido haber dicho, wow, están orando, ¿verdad? Pero ahí no estás solucionando ninguno de los problemas del país. Ahí lo que tenías eran reunidos empresarios de alto calibre con funcionarios políticos norteamericanos de alto calibre que tomaron un desayuno, hicieron una oración y están haciendo lobby y negocio. Ver, pero no caemos o sea, en el mismo... eso es humano. Lo que ahí hubo es humano. Vamos a ver, pero no caemos allí en lo que comentábamos anteriormente. Si tienes algo que mostrar, algo que destacar y saber que has logrado los objetivos para controlar el tema de la delincuencia, ¿por qué no mostrarlo? Si fue un evento en el que se dijo, bueno, gracias esto ha sido un milagro, le hemos pedido a Dios para lograr estos objetivos y lo hemos logrado. Regresando al tema de Guatemala, como en su momento nos hacía la sugerencia el director, el punto es que Guatemala, en el caso muy específico, viene de un estado fallido, donde vemos la narcoactividad muy bien permeada en toda la estructura, y eso está a la vista, por un lado. Y por otro lado, el tema relacionado con la configuración política que no está a favor del gobierno actual, que son cosas muy diferentes. Al hacer un comparativo, 3 componentes para analizarlo, doctor. Bueno, no te he agarrado muy bien Veamos. En el caso del desayuno cristiano, se resaltó, bueno, logramos esto por la oración, ¿verdad? Porque invocamos a Dios. No, si no hay tal milagro, hombre. ¿Cómo ¿sí? va a andar metiendo uno un éxito político contra la delincuencia y decir que es un milagro? Eso no es un milagro. No es un milagro. Además, yo te voy a decir, yo soy admirador de una individualidad cristiana, una individualidad o por individuo, pero no en colectivo. Eso es una herejía. Creerse cristiano sin ser cristiano, hombre, es la herejía, como hablaba Kierkegaard. Ahora, hacer un desayuno y publicarlo y decir, y vienen a otros religiosos a poner manos que no sabe uno si son manos limpias o llenas de dinero o de gente pobre, ¿cómo va a creer uno en eso? O sea, los congresistas, esos congresistas, allá lo que está pasando en Estados Unidos, allá deberían de orar, allá deberían de ayunar, allá deberían de hincarse por lo que está haciendo su propio presidente. Pero venir a decir aquí que son cristianos y que se producen milagros, eso no es cierto. O sea, está bien que vengan a admirar al presidente por lo que ha logrado,
pero por los éxitos que ha tenido en esa área de delincuencia. Pero no olvidemos nosotros de que no se puede usar, como entiendo, no se puede usar la religión para fines políticos. O sea, aprovecharse de eso. Por eso digo yo puedo mirar un cristiano individualmente, pero colectivamente están perdidos. El cristianismo está derrotado en el mundo porque lo han derrotado los cristianos. Ahora, esas individualidades, mi respeto a los santos, a los que le llaman santos, si en realidad son santos, y mis respetos también a aquellos que realmente están con el prójimo y que incluso, aunque yo no sea cristiano, me den un ejemplo para hacerlo. Yo creo que es importante hacer la descomposición de los tres puntos que planteaba, ¿no? Hay que dejarlo en claro. Esto fue un acto político. Okay. Yo creo que es importante tenerlo claro. Aquí no es un tema, porque allá habían católicos, había mormones, bautistas, porque son de diferentes denominaciones la gente que llegó. Por eso es oración, no es una celebración, digamos, de una fe específica. Una plataforma diplomática. Es un hecho político con una generación de redes de trabajo que te permite hacer un lobby. Y a mí, en lo personal, y lo dije en su momento, me pareció interesante la estrategia, porque aquí tenemos que recordar algo y no me dejarán mentir los colegas. Quien tenía la mayor estructura de lobby en Estados Unidos, tanto en congresos como en senados, se llamaba el FMLN. El FMLN mantenía una estructura internacionalista donde tenía lobby con senadores y con congresistas. Ese lobby lo han perdido. Y ese espacio lo está empezando a ocupar esta administración a través de las diferentes herramientas en las que los puedes ocupar, como por ejemplo ese tipo de acciones. ¿Qué mensajes? Mírate, espérame, me estoy recordando de algo que quiero, porque yo lo viví. Ustedes han de recordar cuando llegó el evangélico a Guatemala, Río Montt. Este evangélico, a mí me invitó el doctor Jorge Martínez, que un grupo de Guatemala iba a hacer oración para que fuera bueno el gobierno y que fuera cristianizado. Y fui yo invitado por el doctor Jorge Martínez Menéndez y oramos para que le fuera bien. ¿Qué sucedió? Después lo sacaron por corrupto y entonces volvió ese grupo y me invitaron para que oyera y entonces oraron. Y decían, es que hoy lo ha sacado, primero lo llevó Dios y hoy lo ha sacado el diablo. O sea, estamos jugando, hombre. O sea, si el cristianismo no es para jugar ni para creerse. ¿Qué mensaje se envía al vincular fe, transformaciones sociales y seguridad? Que se transforma en un discurso publicitario, que es el estilo que le gusta al oficialismo, transformar todo en un discurso que tenga un impacto mediático más que un verdadero efecto político, porque al hacer esta mezcla está bien. Si el presidente en su fe le oró a su Dios, y si le hubiera orado a uno diferente, por mí no hay ningún problema, y que se lo atribuya esto a un milagro, no hay ningún problema. A quien le haya orado y a quien le profese su fe, no hay ningún problema. Porque lo que se tiene que analizar es que el efecto político parte de una contradicción que él mismo planteó en los primeros discursos con el régimen de excepción, que dijo, hemos tenido que tomar decisiones, dijo. Él tomó la decisión. Eso es indistinto de su fe. Que él venga ahora y diga que esto es un milagro y que esto sucedió, revuelve, digamos, la percepción de la gente y se convierte en este revoltijo, en esto así mezclado, se vuelve en un discurso político, pero con la efectividad de un discurso religioso, pero que ahí es donde está lo malo, porque la gente consume lo religioso sin criticar y sin cuestionar, porque la fe no se cuestiona. Es que mira, nadie se mete con Dios. Ahora, Dios es parte de nos guste o no, personalmente no me agrada, pero es parte de la vida política de este país. Y les pregunto a los dos, ¿cómo dice la bandera? Dios y unión, libertad. Ahí está Dios. O sea, es decir, no es un tema. El título de la asamblea. Bueno, pero esa es una frase con nuestra fe puesta en Dios, eso es otra cosa. Pero como símbolo patrio está esas tres palabras.
Entonces, indiscutiblemente no es ahora, no es hace poco, sino que de siempre la clase política necesita tener un revestimiento divino para hacer ver que lo que está haciendo va de la mano con Dios. ¿Y quién se va a pelear con Dios? Y para no irte lejos, y solo historia rapidita, ¿quién corona a los reyes? Los jerarcas religiosos, porque tiene que tener revestimiento de divinidad para que le hagan caso. Entonces, este hecho, digamos, le puedes tirar un poquito ahí, ¿verdad? De que sí, es un tema de querer mover la tripita religiosa de la población, pero en realidad no perdamos la perspectiva. Fue lobby político, fue una generación de redes de trabajo y que no es nueva. Desde 1953 se viene haciendo y aquí en El Salvador tenemos un montón de redes de ese tipo donde hombres o mujeres se reúnen, desayunan, oran y hacen negocio. Bueno, yo creo que al final, obviamente, deja una lectura que cada hacen quien negocio puede y se ven bien vestidos. darla y seguramente pues serán quienes de alguna manera presenten, digamos, esa fotografía de país de tener la fe puesta en Dios para poder resolverlas. Es que eso está bien, es que eso se respeta, como le repito, la fe no se cuestiona, porque Nadie es se pelea con dogmática, Dios. la fe se acepta. Entonces, mezclar un discurso político con la fe automáticamente obliga a la población a tragarse la píldora de ese discurso. Y lo malo que yo veo es que siempre el discurso religioso divide entre buenos y malos, porque es la dinámica del dogma, ¿verdad? Hay buenos y hay malos, porque por ejemplo, yo creo que el pastor Mario Vega, que lo invitaron, o si lo invitaron y no fue, yo dudo mucho que él le ore a un Dios distinto al que se le oró ahí, pero no lo invitaron. Mira, Jesús definió bien claro eso. Ustedes dicen que son mis discípulos, pero no hacen lo que yo les digo. Estaba claro. Eso mismo sucede hoy en este siglo y ha existido desde que Él murió. Ustedes dicen que son mis discípulos, pero no hacen lo que yo les digo. No existe el cristianismo. El tal como lo dejó él. el centro de todo esto, entonces, Luis, como bien lo citabas en la presentación, fue desde luego destacar aspectos que han sido superados socialmente. Uno de ellos es el tema de la inseguridad, pero hilvanamos un poco el tema también de Guatemala, por eso hacía yo la reflexión. Sus características de un Estado fallido, diferente al que hemos tenido nosotros, para resolver su problema. Segundo, la configuración política legislativa, que es un factor en contra que tiene el actualmente gobierno de Guatemala para resolver Sin duda, y que ya hacía la licenciada Ríos este análisis que al inicio sí se fue en el país con una configuración política diferente y que ahora la continuidad obviamente ha sido ya con la configuración Así, actual. nos van a demostrar a nosotros que no era necesaria la mayoría absoluta en el Parlamento para poder... Si logran ponerse de acuerdo. Porque Sí, es diferente logran. la legislación también. Claro, pero ahí sí nos van a demostrar ellos a nosotros que no es necesaria una legislación alineada para poder controlar la seguridad. Vamos a a la ver. pausa porque tenemos otros Interesante. temas. Buenos puntos. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, gracias por estar con nosotros y gracias a Salnet. Vamos con este siguiente bloque. La medida de los paquetes escolares busca garantizar que todos los estudiantes reciban los materiales completos y a tiempo desde el primer día del año escolar, a partir, del 2 de febrero, han dicho las autoridades. Ese es el mensaje oficial. El objetivo es que ningún estudiante inicie sus clases sin uniformes, útiles y materiales básicos. Sin embargo, también se abre el debate contra el tema de logística, de la distribución y la decisión de adquirir insumos, tanto algunos proveedores extranjeros como algunos locales. Se discute el impacto económico también de esta medida y la transparencia del proceso de esta política para fortalecer el tema educativo y también la economía nacional. ¿Cómo podemos analizar esta entrega de paquetes en el primer día de clase? ¿Es un logro logístico o obligación del Estado? Bueno, punto para el presidente de poner un militar frente a la cartera de Estado. Si algo tenemos claro es que los militares tienen una capacidad de organización bastante buena y no es de ahora, ha sido de siempre por la misma formación que tienen, ¿no? De claustro, de estar bien organizado y tener todo, llevarlo con una muy buena logística. Ahora,
Mira, los paquetes, hay algo que hay que decir con mucha honestidad, los paquetes inician con los gobiernos del FMLN, sí, con todos los errores que cometió el FMLN, que van desde, no, con Mauricio Funes, 2010, que empezó con el programa Vaso de Leche, que no cumplieron las expectativas. Un Vaso de Leche inicia como para eliminar el tema de las anemias y las desnutriciones en los niños, y se suponía que se iban a comprar la leche a todos los ganaderos del país. ¿Qué pasó? Les quedaron debiendo, muchos quebraron y solo se entregaba el vaso de leche 2 veces a la semana, o sea, no cumplió ninguno de los cometidos. Luego, con el tema de los paquetes escolares, en el caso del FMLN, pues no lograron universalizar, hubieron lugares donde nunca llegaron los uniformes, donde nunca llegaron los zapatos, y también hicieron quebrar un montón de emprendedores, a los cuales no se les pagaba a tiempo. Pero ellos empezaron con idea, porque es un programa social muy importante, porque la niñez debe de recibir educación con todas las condiciones adecuadas para salir adelante. Esta administración sería la primera, eso sí hay que reconocérselo, que podría estar entregando todos estos paquetes antes del inicio escolar. Usualmente el FMLN andaba por marzo, abril, mayo, por ahí te empezaba a entregar los paquetes, a veces incompletos. Con esto y con esta logística lo estarían entregando ahora. Ahí es donde creo que el licenciado Someta hay que recordarle las palabras. Cuando se planifica con tiempo, no tenés la necesidad de pagar ese flete de aviones, pudiendo hacerlo con tiempo, te pudieron haber venido en contenedores con barcos, que era muchísimo más barato que los aviones, y te hubieran venido a tiempo si hubieras planificado con tiempo. ¿Es un logro logístico esto? Es un logro logístico, pero pero mira, no justifica, según lo que estoy entendiendo, no justifica, por ejemplo, la compra de insumos en el extranjero, si se hubiese planificado. ¿Cómo no? Mira, para mí sí, yo te voy a decir, porque 2.4 millones de uniformes no creo que juntando todas las máquinas de coser de El Salvador lo hubieran sacado. Ni tampoco esa maquila que tienen de los reos en fase de confianza. Es más, son 350,000 uniformes los que vienen. Que todo se debe de ir sumando, hacer una mira, yo te puedo entender que no hay capacidad en el país, que no tenés los suficientes zapateros, que está bien, es que yo no me estoy peleando con ese tema. Para mí, como les dije la vez pasada, todos estos son pasos alentadores a una posible transformación del sistema educativo, pero siento yo que se les está olvidando lo más importante. El elemento que define una buena educación en cualquier parte del mundo se llama maestro. Porque un maestro, si es bueno, está comprometido, tiene formación, tiene ganas de enseñarle a los niños, debajo de un palito de aguacate lo puedes poner y le va a cambiar la vida a los niños. Ahí hay un punto medular que, por cierto, llegando al canal esta madrugada, me decía una de las personas que trabajan allá afuera, me decía, mire, yo me siento contento porque yo tengo 4 hijos, estoy hablando de una persona, vigilante del área de seguridad privada, tengo 4 hijos, y me han entregado los 4 paquetes, me dice, me siento realmente aliviado del tema, del costo que iba a tener para enmendar a mis hijos. Por supuesto, pero yo vuelvo y repito, esto es buenísimo. Nadie, y de verdad para la gente que anda criticando los paquetes, por favor, focus, vea, es como con el tema de seguridad, ese no es el punto. Uno tiene que aprender a ver dónde está la batalla, y la batalla no es ahí, no es con los paquetes, es la calidad de maestro que va a tener esos paquetes y a esos niños, porque vuelvo y repito, un maestro comprometido y bien formado debajo de un palito de aguacates le cambia la vida a un niño. Un maestro con esos paquetes, sin compromiso, esto nos lleva, te recuerdas muy bien cuando hemos debatido el tema de la gran reforma educativa que el país necesita, es decir, para poder darle a todos lo que verdaderamente se merecen. Y me adelanto antes que vayan a salir diciendo desde el gobierno, es que hay que capacitar maestros. No, primero evalúelos. Porque usted no puede capacitar a alguien si no sabe qué sabe y qué no sabe. Ok, doctor Hernández Turcios, ¿cuál es su lectura con relación a este tema? Bueno, yo en esta operación lo único bonito que veo es lo bonito, que es la bonita que es la ministra de Educación. Ella se ve una mujer bonita realmente, eso es lo único. Y lo voy a decir por qué. Porque en eso me uno a veces de qué sirve el uniforme si los maestros no sirven. O esas universidades que hacen propaganda, tenemos edificios inteligentes con estudiantes tontos, entonces de nada sirve toda esa payasada comercial que hay. Ahora, volviéndome a unir a lo de Bessi, el profesor es la base de eso. Eso es indudable.
Pero hay otra cosa importante económicamente. ¿Cuánto va a bajar el PIB de El Salvador con esa operación que hicieron desde el Brasil? ¿Y cuánta gente? Tú mencionaste todo el menú de gente, ¿verdad? La que traía telas, la que traía hilos, los obreros, los intermediarios en toda la operación. Las librerías. Entonces, todo el Producto Interno Bruto de esa área se viene para abajo. Es algo que no es poco, ¿verdad? Porque hacer esa cantidad de uniformes, pagar todo ese trabajo de tanta gente y de tanta especialidad, pero además hay otra situación, que yo pensaba que cuando se iniciaba eso, se armaba un tipo de artesanía que ya se está perdiendo en El Salvador. Hacer nuestra propia ropa, hacer nuestros propios zapatos, porque todo viene del extranjero, porque es mejor, la marca es preferible a lo que es el zapato, igual que hacen con el Starbucks, pues, valga la duda que tengo, donde tiene más valor el vaso que dice Starbucks que el café que viene adentro. Entonces, es una juventud engañada, perdida, y así sucede en todo. Y esto que ha sucedido hoy, está bien justificar de que, como dices tú, que le dieron ya todos los uniformes, pero yo me pregunto, bueno, ¿y las medidas cómo harán para medir? Ay, eso lo tomaron desde el año pasado y se entregaron las auditorías de medidas por escuela. Pero lo importante es que empezábamos a volver a armar nuestros propios artesanos, nuestros propios trabajadores, y ya lo volvieron a ver, vamos a hacer pausa y volvemos con el análisis del licenciado. Sí, debatimos estos puntos. Para no sí, cortarle el tiempo. Definitivamente. Vamos a la pausa, regresamos. Ya viene. Gracias por continuar con nosotros y dejábamos antes de la pausa el análisis del licenciado Someta sobre este tema de la entrega de paquetes escolares. Esto que sea un éxito en logística, lo es, pero especialmente porque se resolvió, digamos, la necesidad de los paquetes en tiempo récord. Que sea barato no lo sé, porque es el estilo que tiene este gobierno, que se enfoca en el resultado, más no en el proceso y mucho menos en el costo. Entonces, vaya, le subieron el presupuesto al Ministerio de Educación y tenía pisto para gastar, está bien. Yo con respecto al resultado, al de los paquetes, está bonito, yo vi a la ministra en un medio enseñando lo que traía, que va a ser de beneficio para los alumnos, es cierto también, yo no me voy a oponer a la entrega del paquete, tampoco me voy a oponer al hecho de que es el primer gobierno que va a entregar el paquete completo antes de iniciar, es cierto, pero aquí vienen los otros hechos que no podemos negar. Número uno, una sola fábrica en China puede producir más que todos los sastres de El Salvador, aunque los contratemos y aunque pongamos a los presos a coser, una sola fábrica en China nos gana. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Dónde está la planificación de esto? ¿Qué se va a hacer ahora con los proveedores nacionales? Porque hay que ver que si tienen mayor eficiencia las transnacionales, obviamente, que los productores locales, lo que sí había era que eso sí dinamizaba la economía. Cuando el Estado invertía en los productores locales, sí se dinamizaba la economía. Les pagaba tiempo. Entonces, yo no me voy a oponer al paquete, pero no voy a negar tampoco que es un retroceso en la dinamización de la economía, porque ahora esa gente que antes recibía su dinero, que tarde, que con problemas, que pausado, pero recibía su dinero y dinamizaba la economía. Cada uno de estos proveedores tenía contratados 4, 5, 10 personas para los uniformes, para coser los zapatos, y todos ganaban, tanto el productor como sus empleados. ¿Y dónde invertían ese dinero? Aquí mismo, dinero del Estado. Entonces, la entrega de los paquetes que estén a tiempo es excelente, es un éxito logístico. Y ahí sí, pues tengo que felicitar a la ministra porque el procedimiento se ha hecho bueno por el paquete, pero malo porque no se compraron acá.
Pues claro, Esa es porque, palabra y porque sencilla. es caro, sí, hacerlo como lo hizo, como repito, es un No, éxito con la- logístico, porque lo hizo rápido, pero es carísimo. Pero es carísimo. Y aunque tenían más presupuesto, Habrá sido un excedente de que se de que se necesitaba haya también para dar planificado con cobertura, ¿no? tiempo, Bueno, que se les carísimo que se les planifica. dijera a los proveedores primero, miren señores, ustedes ya no nos van a proveer, porque ahorita los dejaron en el aire a todos. Los dejaron a todos en el Bueno, aire. se le consultó y la ministra dijo que se habían comprado partes acá en el Ay, país discúlpame, y otras. pero está sacando a la Claro. empresota grande que es la que de los La de colores y los lápices, lápices y no sé si ese dinero se queda aquí en el país, vea, de esas empresas grandes. No, es que, y es que con respecto al paquete no podemos criticar el resultado porque el resultado es bueno. Es El resultado es bueno. es sostenible en el tiempo y este es modelo. funcional. A eso voy. Que como es caro, no va a ser sostenible en el tiempo. Bueno, si es caro o no, no lo sabemos. E innegablemente implica Ni un lo vas a saber. retroceso en la dinamización de la economía, que ha sido el reto que asumió el gobierno después de la seguridad. Entonces, estamos tomando acciones que lejos de abonar a la dinamización de la economía, la retroceden. Entonces, eso probablemente no va a ser sostenible en el tiempo. Está bien para solucionarlo esta vez, pero ¿qué se va a hacer ahora con los Para el productores? próximo año se debería de planificar Yo esperaría la que hubiera, producción local. que hubiera una planificación deberían de estar más cociendo. profunda. Ya deberían estar, Ya otra deberían de vez estar cociendo. seleccionando a la gente para que el próximo año esté el paquete, este mismo paquete, Todo el año pero con trabajando. los productores locales. Y entonces estaría, ahí sí se saca 10 la ministra, tiene 9.50, pero ahí sí hubiera sacado 10, para que hoy diga el doctor que sí soy universitario. Empezar desde este año ya a asignar los contratos y todo el año tenés a esta gente trabajando para sacar, a ver, son 2.4 millones de uniformes. O sea, eso no es comida de bocón. Sí, para que la gente lo... Pero Doctor. mira, yo quiero tocar este tema. Hoy, este día, van a enterrar a Jaime Badía Serra, uno de los hombres más brillantes que ha tenido la Universidad de El Salvador. Fue viceministro de Educación, y él refirió esto, que siendo viceministro o ministro, lo invitó a la Universidad de Harvard. Y pensaba, y lo uno con lo que la preocupación del sistema digital y de computadoras y de toda esa modernidad, lo invitan a él a Harvard y dice que él pensaba apreciar toda la digitalización lo externo del edificio hasta las aulas. ¿Y cuál fue lo que lo impresionó? Que en Harvard, donde se educan las élites de los Estados Unidos y del mundo occidental y también del Oriental. otro mundo, usan pizarra y usan libros. O sea, solo los que no pertenecemos a las élites nos embrutecen con esos sistemas digitales. Porque eso, ¿cómo va a ser lo mismo aprender en una computadora o leer en la digitalización moderna que leer en un libro? No es lo mismo. Es igual que la proporción que hay entre una educación personalizada y una por medio de televisiones. No, eso no es exacto, pero es exacto para mantenernos embrutecidos de alguna manera, porque llegamos a aprender algo para seguir siempre sometidos, pero no para liberarnos. Las élites se educan con la educación tradicional desde la Edad Media, libros y pizarra. Eso se lo quería referir y para darle un honor a este gran hombre, Jaime Badía Serra. Yo creo que es importante recordar y volver al punto, ¿verdad? El tema de los paquetes es un tema importante, son herramientas y como toda herramienta te funciona en la medida que sabes utilizar. Si esas herramientas vos no las sabes utilizar, de nada te sirve que tengas la última computadora de última generación. Es tener un Ferrari y no poderlo manejar. Ahora, sigamos preguntándonos, o sea, yo vuelvo otra vez a la misma frase, estos son pasos muy alentadores que pudieran llevar a una transformación en educación, pero el punto central en el tema de educación se llama maestro. Sí, tu Ese preocupación maestro es esa. debe de ser un maestro comprometido, con capacidades, evaluable y con metas, que eso es algo que nunca han querido los sindicatos aquí, que se evalúen los maestros y que se les pongan metas de A ver, pero resultados. con formación, Yo coincido pero con con Bessie. formación también. ¿Sí? Con esto ya se está dignificando al alumno. ¿Y para cuándo la dignificación del magisterio? A eso iba. ¿Para En cuándo el caso vamos de usted, que es maestro. a ver por su estabilidad, por su salario, por ejemplo? Porque podemos gastar en los paquetes escolares, pero no queremos gastar en tener buenos profesores.
Entonces, ¿y por qué mi preocupación con esto del gasto? Porque ya me van a salir diciendo ahí, es que ¿qué importa que sea caro si están bonitos los paquetes? El problema es que somos el país más endeudado de Centroamérica. Y para seguir pagando esto es como cuando usted paga las cosas con su tarjeta de crédito y su salario no sube. Tiene que transformarse esa palabra de gasto a que de verdad fue una inversión, porque tenés el retorno. Claro, entonces, lo que se está garantizando... Estamos pagando con tarjeta de crédito y nuestro ingreso no está alcanzando para pagar esa tarjeta de crédito. Eso es lo que a mí me preocupa de estas decisiones, que a mi criterio son un tanto arrebatadas, porque no han sido planificadas, pero que en sus resultados son buenas. Hablamos de eficiencia logística versus, decían ustedes, el apoyo a la economía local. La economía local. Planificación. Bueno, yo esperaría que nos dé el Estado no tiene la eficiencia para planificar a mediano y largo plazo este mismo tipo de resultados. Que mira, es a mi criterio la piedra de tropiezo. En esto de la educación hasta el alimento tiene que ver, hombre. El alimento, la familia. O sea, si es que esto es una cosa complicada. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, lo ha de saber el licenciado Someta, los alumnos porque yo di clases 33 años en la Nacional, pero tú eres un catedrático joven. Si esos alumnos se llegan, lo voy a referir así, el doctor Fabio Castillo, el médico, creó una escuela de alimentos en la propia Facultad de Medicina. ¿Para qué? Para dar alimentos baratos y poder que la gente aprendiera a comer. Hecho, y más que a comer, a alimentarse bien. Está el comedor universitario. Hoy ¿qué pasa? Está en la facultad. Hoy ¿qué pasa con el alumnado? Todos, el alumnado moderno hoy va a comprar jugos de esos X. Cualquier jugo para no ofender el sistema comercial. Sí, ahí dejamos a X. Y dos pupusas de cerdo. X. Entonces, ¿qué cerebro pueden tener, hombre? No, hombre. Me trajo a la colación el recuerdo de ir a comer al comedor universitario, ¿no? Sí, es cierto. No, si ya no existe. No, pero la estructura estuvo. Sí, no, la oportunidad de estudiar nos quedaríamos quizás con las grandes preguntas, ya que no tenemos transparencia en la información, cuánto se gastó, si la gente que ya tenía preparadas las inversiones para que les dieran contrataciones este año van a ser tomadas en cuenta y hoy sí van a planificar y van a empezar a coser uniformes desde el mes de febrero hasta noviembre, los zapateros van a tener trabajo, es decir, quedamos con preguntas pendientes, pero hoy por hoy muy bien por el Ministerio. Mira, y un dato más, una persona que desde el nacimiento hasta los 3 años no recibe la cantidad de vitaminas, minerales y proteínas, queda tarado. Entonces, ¿qué pasa? Nos podemos engordar, pero ya tenemos taras. Pues. Los propios del ácido fólico. Parte de la discusión alrededor de un tema que sin duda alguna pues también traza ese eje educativo que busca estabilizar la presencia de estudiantes con todos los implementos escolares. Claro. Bueno, vamos a la pausa, 7:45 de la mañana, ya volvemos. Regresamos. Bueno, tenemos otros temas, porque ya cumplió un año, el primer año del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y tiene un impacto directo en la política global, en políticas migratorias maduras, una relación compleja con Rusia y Ucrania y también una rivalidad económica más fuerte que está marcando con China en su agenda. En Medio Oriente también hay mucha actividad, el respaldo a Israel, la guerra en Gaza y las tensiones con Irán han elevado la incertidumbre internacional y todo esto se suma el escenario de controversia, por ejemplo, como el que sucedió en Venezuela y el futuro estratégico de Groenlandia, también refiriéndose al rol de los Estados Unidos en el mundo. ¿Cómo pueden evaluar ustedes el primer año de gobierno, el segundo gobierno del presidente Donald Trump? Licenciado Someta, iniciamos hoy con usted. Bueno, como dice... ¿Vas a seguir dando derecho internacional o ya murió? No, sigo. Derecho internacional y derecho constitucional son justo las materias que imparto, que en estos tiempos parece que está difícil estarlas impartiendo.
dice el dicho, vea, dele poder a un hombre y lo conocerá como es realmente. Donald Trump, él ya era así. O sea, en su primer periodo, el discurso incendiario contra la migración le sirvió para llegar, pero no fue tan violento como ahora. Las ideas intervencionistas, que indistintamente que nos guste Maduro o que no nos guste, yo no estaba de acuerdo con Maduro en Venezuela, eso sí era una dictadura. Y el problema de las dictaduras y de los embargos de Estados Unidos no lo pagan los funcionarios. Si hay, en Cuba y en otros lados donde hay embargos estadounidenses, quien se muere de hambre es la gente, no los gobernantes. Yo no estaba de acuerdo con eso, pero nos guste o no nos guste, la acción de Estados Unidos fue intervencionista. Y veamos ahora lo que está haciendo en Groenlandia. No es lo mismo que quiere hacer ahora con su aliado de la OTAN. O sea que esto no era una cuestión ideológica como se nos quiso vender en un principio. Entonces, a lo que yo voy es que a este primer año él ya se destapó como es realmente. Y la cantidad de poder que tiene, porque no vamos a negar que uno de los hombres más poderosos del mundo lo está cegando poco a poco y lo está queriendo hacernos volver desde la perspectiva del derecho internacional a aquella época tribal y medieval donde el que tenía el mejor ejército se apropiaba de las fronteras y de los territorios. A eso nos está queriendo llevar. El primer año de Donald Trump ha significado para el derecho internacional un retroceso en la democracia, en la ley y en la civilización humana. Y me refiero a la civilización porque estamos con estas actitudes tribalistas, de estar invadiendo territorios y de estarlos tomando sencillamente porque yo soy más fuerte. Esto le está pasando una factura grande adentro porque también se le está convulsionando adentro. Y termino con esto. Estados Unidos tiene muchos frentes de batalla abiertos y eso es lo que le está costando a Donald Trump en este momento. Ahora, ¿cómo entender? Porque tiene los problemas de las guerras, tiene esto que pasó en Venezuela y adentro tiene el problema de la migración y ya comenzó a perder, según las encuestas. Ahorita no lleva ventaja ni siquiera en Florida, que siempre ha sido el estado que al criterio de él, en ese discurso de primer año, destacaba de que si bien es cierto han sido medidas duras, dejaba entrever un poco así, palabras más, palabras menos, pero decía, la economía estadounidense ha crecido un 5%, el grado de inflación se ha mantenido. Creo que al final, decía él, lo que estamos haciendo es rescatando a Estados Unidos. La economía norteamericana sobrevive por la guerra. Por eso se mantienen constantemente en guerra. Los señores de la guerra y las empresas que te sacan balas y fusiles están ahí. Se sostienen con y le venden armas a un bando y al otro. Ahora, el discurso que da en Davos, ¿no? El tema de cómo se presenta como el gran bully a nivel internacional, que le dice al primer ministro de Canadá, dale gracias a Dios que por mí tenés a tu país, que le dice a los otros, mire, y esa isla la voy a agarrar. Interesante para los globalistas, ¿verdad? Porque Rusia no puede agarrar Ucrania, pero Estados Unidos sí puede anexar Groenlandia. Hay una realidad que por eso molestaba yo a Alex Someta con el tema del derecho internacional. ¿Sigue existiendo o no? Para mí está muriendo el derecho internacional, la multilateralidad, la cooperación entre los pueblos, los organismos internacionales y la autodeterminación de los pueblos. ¿Pero por quiénes? ¿Por quiénes? Por quienes tienen que obedecer el derecho internacional. Trump se te presenta en este foro y le dice a todos los países, aquí ninguno de ustedes tiene el ejército que yo tengo. Ya vieron lo que fui a hacer a Venezuela y empiezo los ataques terrestres contra los cárteles, que va a ser México seguramente, y aquí el que se me ponga el brinco lo acuesto. Incluso hace un término bien duro porque dice, ni todos los países de la OTAN juntos van a poder evitar que yo agarre Groenlandia. A ver, ¿nuevo orden mundial o nuevas reglas? Nuevo desorden de la mundial. fuerza. Y ojo, que no se nos olvide una cosa, perdón, doctor. Se salieron de un montón de organizaciones, 60. Recordemos que Estados Unidos es el que mantenía todos estos organismos porque es el que más dinero daba. Bueno, o sea que cuando yo te estoy hablando de una muerte de lo que conocemos del derecho internacional, más allá del tema político y discurso, es que fondos no van a haber. Lleva la Junta de Paz, que es la otra que formó ahí. Que les está cobrando a los demás, ya no va a ser Estados Unidos. millones si querés tener esta que era en la Junta Directiva como miembro. Mira, yo veo el mundo así. Casualmente o como sea,
como milagro, como les gusta decir a ustedes, la unión de Netanyahu y Donald Trump, empiezo a creer en eso que andan diciendo los evangélicos, que es profético, porque se han reunido dos endiosados que al mismo tiempo son dos endemoniados, ¿verdad? Que están destruyendo todo el mundo, están destruyendo todo el marco con que vivíamos, están destruyendo todas las instituciones, están destruyendo la poca armonía que tenía el mundo y todavía amenazan con continuar con esta situación. Oyendo lo que estaba diciendo Bessie, por ejemplo, esa junta de paz que se ha inventado, Trump, dice él que lo que va a hacer es que mejor va a destruir las Naciones Unidas y que las Naciones Unidas se cambia por la Junta de Paz y él es el que manda. O sea, es un tipo desquiciado totalmente. Yo lo desprecio, pero no desprecio al pueblo norteamericano. Estados Unidos ha sido un país que lo que se ha respetado en el mundo ha sido su organización judicial, su Corte Suprema de Justicia. Pero hoy en día, ya incluso lo que decía mi colega Someta, licenciado, ya hay conflictos internos dentro de Estados Unidos. Ayer fue miércoles en la mañana, anteayer, el miércoles en la mañana, se reunieron incluso el grupo republicano que ya quedó dividido, porque lo quieren destituir, porque saben que está haciendo locuras con todas, no solo las expresiones, sino que está amenazando. Y cuando ya le queda poco por amenazar, vuelve con la amenaza de los aranceles. Entonces, realmente está destruyendo todo y está dejando un ejemplo para que nadie respete nada de nada. Aquí hay una lección, Luis Neto, que hay que aprender como comunidad internacional. Es necesario repensar todo el derecho internacional sin depender de Estados Unidos. Eso ni financieramente ni con los ejércitos. Ni políticamente. Eso de tener miembros permanentes de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y en todos estos organismos especializados, ahora nos estamos dando cuenta que no era lo ideal. La Unión Europea, que sería, digamos, en términos diplomáticos, quien tiene mayor representación en estos organismos, tiene que comenzar a cortar esa dependencia de Estados Unidos. Nosotros como Latinoamérica mayor influencia no tenemos en los organismos internacionales. Además somos el área de influencia de pero la Unión Europea sí. Rusia, China, que yo no les denomino enemigos porque el capital y entre políticos ellos son gitanos y no se van a leer la mano, pero como potencias hay que repensar todo el derecho internacional sin la dependencia de Estados Unidos. No excluyéndolo, no es sin Estados Unidos, sin la dependencia de Estados Unidos. La importancia por la manera en la que Trump le dice al resto de países, ustedes no se me pueden poner adelante, es porque es cierto, el tema de los crecimientos de los ejércitos se ha permitido que sea Estados Unidos. Tiene un problema Gran Bretaña, llegaban los gringos. Tiene un problema Francia, llegaban los gringos. Y ahora que él tiene su ejército bien armado, bien puesto, les dice a los demás, ¿y vos qué pero tenés? Aquí hay una contraposición, aquí hay una contraposición de tipo religioso, no solo militar, porque los únicos que se le han opuesto a los Estados Unidos, no hoy, sino de antemano, y es lo que no han podido derrotar, es a los países musulmanes. No obstante que muchos de ellos son parte, como los Emiratos y esos reinados, que son canallas con los mismos musulmanes, casi esclavizan a los pobres musulmanes millonarios, monárquicos, casi esclavizan a musulmanes pobres de Bangladesh, de la India, de Pakistán. Pero como grupo, todo el sistema islámico musulmán se ha opuesto al neoliberalismo, se ha opuesto a los Estados Unidos y es el único pueblo que tiene la resistencia para morir, porque el mismo Corán les dice que jamás pueden abandonar la tierra que Dios les dio. Yo creo que está claro que hemos arribado a la muerte o estamos llegando a la muerte y velorio del derecho internacional tal cual lo conocíamos. El mundo de ayer ya empezó a fallecer, hay nuevas reglas y estas reglas ya cumplieron un año en el poder. Y este es el último clavo de ese ataúd. Ya como era el bloque, primer año, pues el nuevo mundo ya tiene un primer año.
Claro. política de la fuerza o nuevo orden mundial. Debilitamiento de Naciones Unidas y la creación de la Junta de Fracaso Paz de Naciones Unidas. son parte de los escenarios que nos esperan visualizar igual. dentro de una agenda que vamos a estar atentos a ver el curso que lleva, ¿no? Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a los tres. Licenciado Someta, gracias. Gracias. Gracias, Cuídense, gracias, Bessie, gracias también. Amigos. Doctor Turcios, gracias. Y a usted, amigo televidente, por estar una semana más con nosotros. Así llegamos al final del diálogo y no se pierda esta noche. Pulso Ciudadano por Canal 19 a las 8 de la noche. Pasen un feliz fin de semana, disfrútenlo en familia y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.